Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos, muchachos. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, como tal, aquí les voy a dejar un video donde vamos a explicar un poquito más a profundidad el tema de exploración fisioquiropráctica y lo vamos a unir con lo que vimos la clase práctica con respecto a la exploración física. Vamos a ver temas muy puntuales, muy específicos de este tema. No es tanto que ver, pero sí es importante que tengan en cuenta algunos conceptos de los cuales, pues no solamente la fisioterapia, sino la quiropraxia, van a empezar a trabajar en conjunto o por separado, pero la mayor parte de las ocasiones, dentro de nuestras áreas o entre el área de la salud, siempre nos vamos a manejar por dos cosas. Una, que es el cuidado del paciente, y dos, mantener una fisiología o, en su defecto, una función corporal idónea. Entonces, prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy sí es un poquito de historia, pero muy poquito. Vamos a conocer quién es el fundador de la quiropraxia, algunos conceptos que a lo mejor nosotros ya vimos y otros que van a empezar a ver. Y sobre todo que vamos a hablar un poquito sobre el tema de exploración. ¿Qué explora un quiropráctico? ¿Qué explora un terapeuta? ¿Por qué es importante explorar? Ok, nosotros como fisioterapeutas hoy en día, al igual que la osteopatía, hacemos una exploración un poco más directa a lo que nosotros queremos, y también lo hacemos un poco más delicado, un poquito más eh, minucioso. Ajá. En cuanto a la quiropraxia, como no es un tema de relevancia, el tema orgánico, porque debido a que su ciencia o sus bases están eh, embarcadas en el sistema nervioso central, ahorita lo vamos a ver. Normalmente la quiropraxia no abarca tanto las áreas orgánicas, sino más bien nos vamos a la parte neuromusculoesquelética, sistema nervioso, sistema muscular, sistema óseo. Entonces, como tal, vamos a unir las dos áreas, las dos ramas de la medicina, fisioterapia y quiropraxia, para poder hacer una mejor evaluación a mi paciente y poder decir, bueno, a lo mejor tú tienes un desajuste de columna, tienes una lordosis, tienes una cifosis, una escoliosis, pero también está pasando esto. Entonces, vamos a explicarlo de manera breve, concisa, precisa, y bueno, esperemos que no haya ninguna duda. De todas formas, saben que si hay alguna duda me pueden escribir cualquier situación y con gusto se las voy a resolver. Muy bien. Empezamos primero con el fundador de la quiropraxia, el padre de la quiropraxia, David Daniel Palmer. David Daniel Palmer fue uno de los estudiantes tanto de medicina como de medicina alterna, los cuales empezó como tal a descubrir no tanto el tema de la funcionalidad de la terapia manual dentro del cuerpo, sino también cómo afectaba el sistema nervioso en nuestro cuerpo. ¿Por qué nuestro sistema nervioso está tan arraigado con nuestras funciones? David Daniel Palmer empezó a hacer este tipo de descubrimientos, este tipo de hallazgos científicos, cuando él empieza a perder sentidos. En este caso, él pierde el oído, es decir, empieza a perder la audición. Y entonces empieza como tal a trabajar justo en la investigación de las conexiones neuronales o neurológicas sobre los órganos de los sentidos y sobre los órganos del cuerpo. Él fue estudiando la parte de terapia manual por una simple razón. En la escuela donde él trabajaba, que él fue el que fundó la primera escuela de quiropraxia, pero justamente a él le tocó atender a una persona de aseo. Empezó a ver que esa persona de aseo se quejaba mucho de la espalda, le dolía el cuerpo, no sabía qué estaba pasando. Él había tomado tratamientos, no salía adelante. Entonces, Palmer decide emplear la terapia manual para poder no solamente darle un tratamiento a esa persona, sino también
empezar a dar un diagnóstico de qué pudiera estar pasando. Él fue su primer modelo de estudio. Entonces, lo que hizo Palmer fue empezar con este método de los ajustes, que es un método de terapia manual, es decir, una terapia en donde solo utilizamos manos o algún accesorio en particular para que nosotros podamos hacer una manipulación, una tracción y demás. Él empieza a emplear estos métodos de ajuste para volver al cuerpo a un estado idóneo, a un estado normolíneo. Esto no solamente a nivel funcional, sino que también a nivel estético veías una mejora en la parte postural, en la parte estática y dinámica de mi paciente. Entonces, a partir de ese estudio del sistema nervioso y la vinculación con el cuerpo, y a partir de estos primeros ajustes que se hacen, se crea esta rama alterna de la medicina y podríamos decir una rama adyacente de lo que es la fisioterapia y la osteopatía, que se llama quiropraxia. La quiropraxia como tal puede manejar el área de fisioterapia, el área de osteopatía, pero lo que principalmente es trabajar con la terapia manual. Trabaja con 3 tipos de situaciones: tracciones, manipulaciones y ajustes, que son cosas completamente diferentes. Muchos quiroprácticos más bien les van a manejar que un ajuste va a ser lo mismo que una tracción o que una manipulación. Van de la mano, pero como tal no son iguales. Están muy allegados, son muy similares en cuanto a las técnicas, su posicionamiento de ustedes como terapeutas, pero no es como lo mismo. Tienen cuestiones un tanto similares. Entonces, cuando nosotros empezamos con la parte de exploración fisioquiropráctica, entonces yo tengo que empezar como tal a ver no solamente qué partes del cuerpo están afectadas, sino qué funcionalidad está afectada. ¿Estamos? Ok, para ver justamente esta funcionalidad, vamos nosotros a trabajar con la parte de exploración fisioquiropráctica, pero también con la exploración física. Es decir, vamos a empezar a emplear más allá de lo que un quiropráctico va a realizar o que va a explorar. Entonces, si recordamos la clase pasada, para los que estuvieron presentes en la práctica, bueno, veíamos que teníamos que explorar todas las partes del cuerpo. ¿Qué teníamos que explorar? Pues muy sencillo: cara, cuello, tronco, miembro superior y miembro inferior. Todas las vistas ya vemos que teníamos 4 vistas: vista anterior, que es ver justamente la parte de enfrente de mi cuerpo; parte posterior, que es ver la parte posterior de mi cuerpo; y los laterales derecho e izquierdo. Bueno, pues como tal, dentro de la exploración por segmentos o exploración física o fisioquiropráctica, bueno, pues tenemos que ver como tal, a nivel de cráneo, explorar todos los huesecillos o huesos de lo que es mi tapa craneal y la bóveda craneal. Tenemos que ver los músculos principales, porque como ya vimos, o como hemos visto en estas clases de anatomía, hay músculos que actúan sinérgicamente y hay músculos que pues trabajan como un tema protagonista. Entonces, nosotros vamos a evaluar aquellos músculos donde sobresalgan sus puntos motores principales o puntos de estrés. Tenemos que vigilar el funcionamiento de la lengua, no solamente por el tema del gusto, sino porque la lengua es parte de la primera fase de la deglución de los alimentos. Entonces, para nosotros es muy importante conocer que a partir de la lengua podemos empezar a evaluar 2 cosas: funcionamiento de la boca o de la cara en su parte inferior y parte del cuello.
vigilar como tal la musculatura del cuello, que la musculatura del cuello tenga una contracción y una relajación para nosotros poder deglutir. Eso es importante. Del tronco, lo importante que se evaluaría dentro de lo que tendría que ser la quiropraxia sería la columna vertebral. ¿Por qué? Porque dentro de la columna vertebral tenemos una de las estructuras más importantes de todo el cuerpo humano. No digo que todas tengan su nivel de importancia, pero esta estructura es la que me va a mandar todas las señales a todas las partes del cuerpo. ¿Cuál es esta estructura? La médula espinal. Para ello, obviamente no voy a poder evaluar la médula espinal a simple vista o voy a poder tocarla porque tengo como tal mi columna vertebral. Pero sí sé que cuando yo tengo alguna curvatura anormal, ok, entonces significa que no solamente mi columna vertebral se está deformando. Por dentro, la médula espinal también está empezando a tener alguna deformidad o empieza a tener alguna mala posición. Por tanto, nuestro sistema nervioso no empieza a trabajar de manera correcta, de manera idónea, y en su respectivo campo, pues no podemos tener como tal una funcionalidad específica. O bien una buena funcionalidad. Dentro de la exploración quiropráctica, exploramos la parte de columna vertebral en cuanto a la estructura ósea, al recorrido de la columna vertebral, a lo que sería la organización de cada vértebra y cómo están complementados con la cabeza o con el cráneo y con la parte de la cadera. Porque recordemos que todo eso me forma un esqueleto, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que estar palpando siempre todo el recorrido de la columna y seguir su recorrido tal cual. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues ya podemos decir que una de las bases que tiene la exploración física o fisioquiropráctica es el sistema nervioso central. Si nosotros trabajamos con el sistema nervioso, entonces podremos comprender también la funcionalidad de todas las estructuras con las cuales vamos a estar como tal trabajando. Porque, a ver, importante es que, está bien, un ajuste, sí, puede que truene, puede que te pueda crepitar huesos, puede que ajuste tu posición, valga la redundancia, pero también nos ayuda hasta cierto punto, y ahorita voy a decir porque hasta cierto punto, a mejorar la funcionalidad neurológica. Pero cuando una manipulación, un ajuste o bien en su defecto una tracción se hace con una técnica mal empleada o se hace con mucha fuerza, podemos matar dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque podemos nosotros, sí, mejorar la posición de mi cuerpo sobre un espacio determinado, es decir, mejorar estéticamente, pero en la parte funcional también nos puede afectar. Porque a lo mejor nosotros lo que estamos haciendo es, sí, corregir la postura, la que nosotros conocemos, pero la médula espinal también puede estar afectada. Entonces, es muy complicado decir que un ajuste o que la terapia manual pueda emplearse solamente para bien. Puede ser. Ahora bien, eso es dentro de la vista posterior. Obviamente, además de la columna, hay que ver el posicionamiento de las escápulas, si están simétricas, si están asimétricas, si en su defecto las escápulas están más salidas o no se ven. También eso es importante checarlo. Pero también nosotros, o ustedes más bien como quiroprácticos o terapeutas o osteópatas, no sé lo que vayan a hacer, bueno, también tendrían que evaluar, además del cráneo, el tronco y el cuello, pues los miembros, tanto superiores como inferiores. ¿Qué evaluar de ahí? Estructuras óseas, evaluar temas de
alguna contractura, temas de dermatomas, que ya los habíamos visto hace un ratito. Se tendría que evaluar todo, se tendría que hacer una evaluación no solamente de tipo exploratoria o de tipo ortopédica y traumatológica, sino también algo neurológico para conocer si hay alguna disfuncionalidad de nuestro sistema nervioso. Bueno, saber de dónde viene. Hablamos de los plexos, conocer justamente estas estructuras que inervan a toda la musculatura o a un segmento de lo que es mi cuerpo humano. Ajá. Ahora, como recomendación, para poder palpar una musculatura, nosotros podemos guiarnos, y esto es un truco, una mnemotecnia, como lo quieran ver, para que ustedes puedan en su momento poder realizar la exploración. Esto es que ustedes cuando exploren, por ejemplo, la zona muscular o un segmento completo, se pueden guiar de dos cosas. Uno, el origen y la inserción de los músculos, que para eso es importante conocer el origen y la inserción, para conocer su recorrido de fibras y conocer qué inserción pudiera estar afectado, qué movimiento puede estar afectado. Puede ser caudocefálico, es decir, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como ustedes quieran. Ajá. O bien transversal, es decir, que atravesemos una estructura en específico. Obviamente no atravesar como si metiéramos un palillo y vayamos a hacer alguna banderilla o algo, no, sino seguir toda esa línea transversa, es decir, como dividir el segmento en la mitad y empezarlo a ver o a palpar de forma horizontal. Entonces, ya teniendo esto, podemos ver la colocación de la estructura, la distribución de la masa muscular y sobre todo si mi paciente puede sentir mi contacto o no. Porque ese es otro punto importante. Dentro de la exploración de la cabeza, ya la habíamos visto en la clase exploratoria. Bueno, vimos como tal que tenemos que guiarnos a estudiar o a explorar los huesos del cráneo, de los cuales se conforman a partir de 8 huesos de la tapa craneal y 16 de la bóveda. Que recordemos que los 8 huesos, pues sabemos que es el frontal, los parietales, el occipital, los temporales, etmoides y esfenoides. Y los 16 huesos, pues bueno, ya nos lo sabemos. Entre ellos están el maxilar superior, el maxilar inferior, el palatino, los cigomáticos, el lagrimal, todos ellos. ¿Ok? Y dentro de los músculos que nosotros vamos a explorar, muchachos, pues de los principales o de los que tienen más funcionalidad dentro de la cara o que los conocemos como músculos agonistas, pues van a ser el macetero, porque sabemos que el macetero dentro del todo pues tiene una funcionalidad en la masticación, en la gesticulación del habla, simplemente abrir y cerrar la boca. El cigomático mayor y cigomático menor, quien me ayuda dentro de mi articulación temporomandibular a poder realizar funcionalidades dentro de lo que sería mi cara inferior, es decir, la boca, orbicular de los labios y de los ojos, para poder también ver el abrir y cerrar de estas dos estructuras, el elevador de la nariz, porque sin ellos no podríamos inhalar y exhalar, entre otros, por ejemplo, los que son más de mímica, el bucinador, el risorio, los pterigoideos, el temporal, la borla de la barba, el triángulo de la barba, o sea, muchos más podemos explorar ahí. Pero también recordemos que dentro de esto vamos a explorar el músculo de la lengua, lo que serían la placa dental, o las piezas dentales, el posicionamiento. Si todavía existe las muelas del juicio o terceros molares, también hay que explorarlos, y si no, hay que explorar
si no tiene algún absceso o alguna laceración o si ya cicatrizó bien el hueco o la zona donde pudiera haber estado localizado este diente. Y bueno, también se realiza la exploración neurológica, que es por medio de los pares craneales, que eso no se preocupen, lo van a ver durante este segundo trimestre cuando veamos sistema nervioso. Pero gracias a los pares craneales nosotros vamos a poder evaluar prácticamente todos los sentidos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Que, ojo, ustedes se van a dar cuenta, y aquí vamos a romper ya un mito, que la parte de los sentidos no va a ser nada más los 5 sentidos que nosotros conocemos: vista, gusto, olfato, tacto y oído. Vamos a tener más sentidos por los cuales vamos a empezar a trabajar. ¿Estamos? Entonces, vayan mentalizándose en que a partir de este momento el cuerpo no cuenta únicamente con 5 sentidos propios, sino cuenta con muchos más. Dentro de la columna vertebral ya lo habíamos mencionado y visto en la clase pasada, pero lo volvemos a mencionar aquí. Déjenme poner el puntero, permítanme un momento. Aquí estamos, sí. Ok, dentro de la columna vertebral ya vimos que tenemos que, para poder hallar una estructura vertebral, tendríamos que basarnos en 2 estructuras, que son las apófisis. ¿Qué apófisis? Pues puede ser la apófisis central, o las apófisis transversas, que están a un ladito, que son justamente estos cuernos que tenemos al lado. Gracias a estas 2 estructuras podemos nosotros ir localizando punto por punto la zona que yo quiero en su momento empezar a explorar. Importante que lo sepan, que para poder separar segmentos gracias a las vértebras, vamos a decir que la frontera entre los hombros o la frontera entre acromion, aquí lo vamos a tratar como la parte del cuello, ¿ok? Es decir, terminando con la apófisis C7 o C8, dependiendo del autor, y de ahí irnos hacia abajo explorando. Cosa más sencilla, recordemos que por cada vértebra dorsal tenemos una costilla, entonces pueden ir buscando las costillas. La zona lumbar es un poquito más complicada de palpar, pero sí se puede palpar. Y la placa sacra y la parte coxígea, que son 2 puntos que también dentro de la quiro, dentro de la osteopatía y dentro de la fisio, son importantes de analizar, ¿ok? Ahora, no solamente la columna vertebral, ¿sí? La columna vertebral pudiera estar rectificada. ¿Rectificada a qué me refiero? Como lo pueden ver en la imagen, aquí la columna está recta. Ahí lo podemos ver bien. Pero si nosotros encontramos una rectificación, por ejemplo, de la columna, no vamos a encontrar estas curvaturas. Todo lo contrario, va a ser una línea literalmente recta o semirrecta. Es decir, vamos a perder curvaturas del cuerpo. Y como ya lo habíamos mencionado, las curvaturas del cuerpo me sirven para compensar las cargas de peso corporales. Justamente cuando nosotros tenemos una rectificación de algún hueso, de algún segmento corporal, sentimos mucho dolor o sentimos mucha tensión, mucho estrés y demás. Es cierto, ¿por qué? Porque el cuerpo humano no está preparado para cargar el peso en su totalidad. Necesita hacer una distribución un poco más fuerte de sus curvaturas para poder cargar como tal su peso. ¿Estamos? Entonces, importante conocer esta parte. Ahora, también es importante conocer que gracias a la quiro, osteopatía y técnicas que nosotros conocemos dentro de fisio, por ejemplo, una hipercifosis, que podríamos decir que es como una jiba o una joroba, la podemos corregir el posicionamiento rompiendo un poco de cartílago o un poco de la fascia ósea o la fascia del cuerpo. Puede ser. Pero
no es recomendable hacerlo tantas veces hasta que corrijamos, que el cuerpo vaya corrigiendo solito, ¿ok? Y bueno, también explorar, justamente ya lo habíamos mencionado, la posición de las escápulas u omóplatos. ¿Por qué? Normalmente los omóplatos o las escápulas, como lo quieran llamar, siempre nos va a dar la posición de dos cosas. Uno, de los hombros, por tanto, nos va a dar la posición de los brazos, pero también nos va a dar un poco la posición de la columna. ¿Por qué? Si estas dos estructuras están muy pegadas a lo que es la columna vertebral, esto es algo normal que ustedes ven, pero pudiera llegar a ser que por biomecánica del cuerpo, si estas dos estructuras se llegan a pegar un poco más a la columna, van a encontrar que la columna se va a ir hacia el frente. A lo mejor no se ven muy hacia el frente, pero sí vamos a perder un poco esta curvatura en C. Entonces, ahí tenemos que empezar a rectificar o empezar a ajustar no solamente columna, sino también miembro superior. ¿Ok? Y de igual forma, si nosotros tenemos una mala posición a nivel lumbosacro o sacrococcigio, o inclusive de lo que sería la cadera, e inclusive si fuera de toda la pelvis, pues también vamos a tener afectada todo lo que es la parte de la raquis o todo lo que es la parte de la columna vertebral. Por tanto, ahí sí podemos ver distintas afecciones del cuerpo. Entonces nosotros por medio de ajustes, estiramientos, higiene postural y demás, podemos ir corrigiendo cualquier tipo de contractura, curvaturas anormales o que no son fisiológicas, y posicionamientos estructurales. Y por ende, si nosotros hacemos bien nuestras maniobras, pues ¿qué creen? Las ramificaciones nerviosas van a estar trabajando de manera correcta. ¿Estamos? Y lo importante es que no solamente nos vayamos por aquellas estructuras que podemos valorar o que podemos palpar, sino tendríamos que hacer un doble esfuerzo para poder valorar todas las que se pudieran esconder o que para nosotros fuera complicado el poder evaluar. ¿Estamos? Dentro de la exploración del tronco, todavía continuamos aquí. Bueno, nosotros podemos explorar la parte de tórax y la parte abdominal. No podemos descartar uno de otro. ¿Por qué? Porque todo va en conjunto. Y recordemos que tanto tórax como lo que es el abdomen, una de las principales funcionalidades que tiene es la de respirar, el tipo de inhalación y exhalación. Nosotros, si vamos a evaluar la parte de tórax, tanto en hombre como en mujer, tendríamos que evaluar varias situaciones. La primera, si nos vamos a ir desde la musculatura, tenemos que evaluar pectorales, musculoplasma aquí en el cuello, los esternocleidomastoideos que están a los laterales del cuello, musculatura de serratos o intercostales. Tenemos que auscultar el corazón, es decir, escuchar los latidos del corazón. En mujeres, si nosotros estamos certificados y si nosotros sabemos hacerlo, exploración de las mamas, no solamente la mama, sino también del pezón, de la axila, de la zona axilar. Y también, ¿por qué no pensar en las articulaciones de hombro? Más que nada en las articulaciones verdaderas, ¿ok? Y dentro de lo que sería la parte abdominal, pudiéramos evaluar regiones de hígado, estómago, intestino grueso, delgado, el colon, las vías urinarias, que era lo que mencionábamos en la clase de práctica,
evaluar zona genital, por ejemplo, riñones, las regiones lumbares, alguna hernia hiatal que aparecen mucho en la región umbilical. Importante también para nosotros poder evaluar tanto en fisio como en quiro como en osteopatía la parte de la cicatriz umbilical. Aunque ya sea un adulto mayor, un adulto de 30 años, 24, la cicatriz umbilical no implica que haya cerrado por completo del todo. O no significa que si no tenemos como tal un ombligo bien marcado, es decir, que tengamos un hoyuelo, que fue cuando se quitó todo lo que sería el cordón umbilical y quedó un hoyuelo, hay que checar si cerró correctamente, porque por ahí se podría estar filtrando algún tipo de mugre, alguna bacteria, algún virus, y eso puede dañar justamente a mi cuerpo. Puede pasar en algunas ocasiones que, aunque nosotros tengamos una edad muy avanzada, pues así sea por suciedad del ombligo, puede causarnos una infección. ¿Qué podemos evaluar de lo que sería la parte abdominal? Pues bueno, si tenemos alguna compactación fecal, si tenemos colitis, si tenemos alguna gastritis, que normalmente sentimos como si nos ardiera el estómago y lo sentimos muy inflado. Podemos evaluar justamente si hay una inflamación de lo que sería, pues en este caso, el hígado, si hay una inflamación de vesícula, si tenemos alguna inflamación de páncreas. O sea, vamos a encontrar múltiples inflamaciones, pero también vamos a encontrar como tal contracturas de la musculatura abdominal. Decimos del diafragma, de los transversos, de los oblicuos, de el psoas ilíaco, ¿ok? Que ojo, no es lo mismo encontrar una inflamación de algún órgano que una contractura. ¿Cuál sería la diferencia? Muy sencillo, que una contractura, cuando tú la palpas y tú la presionas, al momento en que tú quitas la mano, no hay un rebote. ¿A qué me refiero? Que no se siente como un globo de agua o como un colchón. Se siente solamente la estructura dura. Cuando tenemos una inflamación dentro de alguna región orgánica, vamos a sentir un rebote. ¿Por qué? Porque se está llenando de líquido. ¿Ok? Entonces, y bueno, aparte que el dolor es 10 veces más intenso. ¿Cuál es el tema? Pues, como tal, saber cuál es la estructura que puede estar mal. Entonces, aquí les dejo como tal un mapa ya con todas las referencias de lo que nosotros podemos como tal empezar a palpar. ¿Sí? La exploración de miembro superior, aquí como tal, vamos a explorar no solamente todo el brazo, el antebrazo y la mano, sino lo tenemos que explorar desde el hombro y la escápula. Entonces, ¿qué vamos a explorar? Huesos, para conocer la distribución muscular, el origen y la inserción. Los músculos que pudieran estar afectados dentro del segmento, los cuales me impidieran movilizarme correctamente. Y la zona de dermatomas, las conexiones neurológicas que mi cuerpo necesita para recrear una actividad en común. Ahora, ya sabemos cómo lo vamos a palpar, pero si no, de todas formas, ahorita se los voy a describir más adelante, ¿ok? De miembro superior no hay tanto problema, pero sí tienen que ser muy precisos y hacer un poco de presión. Quitarse el miedo a palpar. Muchos cuando inician empezamos a palpar de forma muy suave o como si solo quisiéramos sentir lo terso de la piel y hacer un poquito de presión. No, sin miedo ustedes palpen aunque le duela al paciente, aunque se siente incómodo, ustedes siempre palpen lo más fuerte posible, porque si no, no van a sentir la estructura. Tampoco digo que lo aprieten y le provoquen una
una apraxia o le provoquen un aplastamiento de alguna estructura, pero sí tendrían que hacer una exploración muy profunda, o si es muy superficial, bueno, ustedes van a ir midiendo, graduando como tal, cómo van a explorar. ¿Okay? Dentro del miembro inferior, pues prácticamente va a ser lo mismo que el miembro superior. Sabemos que miembro inferior y miembro superior es similar. Varían algunas estructuras, pero son completamente similares. Tenemos que evaluar desde los glúteos e inclusive desde las crestas ilíacas, glúteos, muslo en su parte anterior y en su parte posterior, vigilar grupos musculares, por ejemplo, en glúteo, las regiones glúteas, los 3 glúteos, el músculo piramidal, el psoas ilíaco, que es muy importante dentro de la cadera, que recordemos que el psoas y el ilíaco son 2 músculos separados, pero que en conjunto trabajan de la misma forma. La musculatura del cuádriceps o los músculos del cuádriceps, los músculos isquiotibiales, la pata de ganso, las estructuras meniscales o ligamentarias de la rodilla, sóleo, gemelos, gastrocnemios, tibiales, peroneos de lo que sería la parte de la pierna, y los flexores comunes y extensores comunes, largos, cortos, de los dedos, o de los ortejos en este caso. ¿Estamos? Vigilar si no hay alguna calcificación de más, por ejemplo, a nivel de calcáneo, un espolón, a nivel de los dedos, un alux valgus o lo que ustedes conocen como un juanete, una sobrecalcificación o descalcificación de la patela, de la tibia, del peroné, que como ya habían mencionado, tibia y peroné, para identificarlos es muy fácil, solo tienen que seguir el recorrido y ver a qué maleolo corresponde, o a partir del maleolo ver qué hueso corresponde. ¿Ok? Técnicas de palpación, muchachos, son muy sencillas. Ya habíamos visto que podríamos hacerlo con 2 dedos, índice y medio juntos, como en forma de predicador, como en forma de estuviera yo predicando. Pero los dedos pueden ser completamente rectos o en su defecto solamente puedo ocupar los dedos como en forma de un gancho, de un garfio. Y también como tal puedo utilizar el pulgar y el índice como cuestión de pellizcos si yo encuentro alguna anomalía dermatofuncional, como por ejemplo algún tipo de barro que no sea de una forma ordinaria, que la piel estuviera un poco retraída, bueno, yo puedo intentar pellizcar y jalar esa piel retraída, con 3 dedos, es decir, medio, índice y anular, cuando pues tenemos un poco más de extensión, por ejemplo en la espalda, si lo que queremos es evaluar músculos largos o músculos muy anchos, pues también podemos utilizar 3 dedos. 4 dedos ya es cuando de plano tenemos que abarcar un área muy grande, por ejemplo, la zona abdominal, que normalmente sirve esta técnica de 4 dedos para sentir los famosos rebotes orgánicos, ver si hay alguna inflamación. Utilizamos la palma únicamente o el dorso, que como tal la palma y el dorso no son técnicas de palpación como tal, pero sí son técnicas de medición por medio de palpación. Es decir, por ejemplo, un paciente que pudiera estar quemado de toda la parte del brazo, con la palma de la mano corresponde a un 1% de un espacio corporal. Entonces, gracias a esa palma de la mano podemos ir determinando cuánto porcentaje de cuerpo se pudo haber quemado o se pudo haber afectado. Y ambas manos completas también nos sirve cuando estemos haciendo algún masaje, algún tema de estiramiento y demás, podemos utilizar las manos completas, dedos y manos, para poder valorar si hay alguna estructura que ahí pudiera estarme afectando o que en su defecto a lo mejor no encuentro ninguna afectación, pero lo que yo quiero es manipular ese segmento como tal. Entonces,
Aquí no nada más estamos hablando de técnicas palpatorias, sino también técnicas exploratorias y de tratamiento en el instante. Ok. Habiendo terminado con la parte, pues digamos, o retomando un poquito esta parte de técnicas de palpación y exploración física, bueno, ahora tendríamos que ver la parte fisioquiropráctica. Ya vimos a este señor, fundador y padre de la quiropraxia. Ahora, ojo, tenemos que reconocer dentro de lo que es la rama de la quiropraxia que la fisioterapia y la quiropraxia no son lo mismo. ¿Ok? Aguas. La fisioterapia, además de utilizar la parte quiropráctica, nosotros utilizamos otros medios de rehabilitación, el ejercicio, los agentes físicos como el calor, el frío, las corrientes, ultrasonido, etcétera. Y aparte nosotros hacemos muchas más cosas que el quiropráctico, es decir, nosotros podemos enfocarnos en muchas más áreas. El quiro como tal tiene un enfoque más especializado hacia la parte neuromusculoesquelética. Ajá. Por eso trabaja en temas con manipulaciones o ajustes. Ajá. Se centra principalmente en desajustes corporales. Por tanto, tenemos que saber qué es cada situación que realiza un quiropráctico. Por ejemplo, el ajuste. Aquí nos menciona que es cualquier procedimiento terapéutico y quiropráctico, lo hacemos los dos, que utiliza oportunamente una fuerza controlada, una palanca, una dirección y una rapidez. Es decir, el ajuste como tal. Hay ajustes que son muy rápidos, que son literalmente llegar, mover y crack. Ajá. Pero hay otros ajustes que son un poco más indirectos o que son más suaves. Ajá, por ejemplo, las técnicas miotendinosas indirectas. Eso puede ser un ejemplo. Eso lo van a ver más adelante. Tenemos las movilizaciones articulares, que su nombre lo dice, es mover en todos sus rangos de movimiento una articulación. ¿Ok? La manipulación articular tiene que ver, como tal, con una movilización articular, pero más allá del límite del movimiento. Es decir, si yo, por ejemplo, llevo una flexión de, no sé, 130 grados nada más, ok, cuando yo esté manipulando, haciendo una manipulación, voy a intentar llegar hasta 150, 160 grados. Es decir, voy a aumentar el rango de movimiento. Ajá. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, la manipulación articular se hace de distintas formas, así como un ajuste, también hay tipos de manipulación un tanto fuertes y un tanto, pues, más débiles o más sanos, por decirlo así, ¿no? Y dentro de todo esto, pues trabajamos con la parte de la postura, trabajamos con la parte del posicionamiento de mi cuerpo en un espacio, en un tiempo determinado. Pero la postura, no solamente voy a trabajar con la postura normal que yo manejo todos los días, sino también voy a trabajar con las posturas mientras yo esté sentado, acostado, cargando, realizando cualquier tipo de actividad. ¿Ok? Entonces, aunque nosotros la clase pasada, y ya lo hemos mencionado en anatomía, evaluamos de primera mano la postura estática o la postura, digamos, como en firmes o erguidos, nosotros evaluamos muchas posturas, inclusive hasta evaluamos las posturas desde pequeño. Si gateó, si no gateó, si hizo, si deshizo, si se arrastró, si rodó, etcétera. Pues, ¿cómo fueron esas posturas? Ajá. Todo lo podemos valorar. Estas posturas las podemos valorar desde pequeños, desde que nacemos, conforme vamos evolucionando. Entonces, si en algún momento a ustedes les toca evaluar posturalmente, pues sí, evalúenlo de pie, evalúen su postura, pero también pónganse a evaluarlo por si tienen alguna duda
Pónganse a evaluar su posición de gateo, de arrastre, no lo sé, estando sentado, estando acostado, ¿ok? ¿Qué puede causarme una mala postura o una lesión o algún tipo de problemática con la cual mi paciente se pudiera, como tal, pues llegar a afectar o pueda llegar con nosotros a consulta? Bueno, como causas, la principal, y que aquí en México la sufrimos muchísimo, es el estrés. El estrés por trabajo, por problemas familiares, económicos, emocionales, que me cortó la novia, que me cortó el novio, que ya de plano no tengo trabajo. O sea, ese tipo de estrés le afecta al cuerpo. ¿Por qué? Porque todo nuestro sistema nervioso, por medio de neurotransmisores, pues manda justamente esas señales de tienes que estar activo todo el día, no te me deprimas. Entonces eso nos causa estrés. Algún traumatismo, un golpe, una caída, movimientos repetitivos, por ejemplo, lo que hacen los jugadores de béisbol cuando están lance y lance y lance una pelota, o por ejemplo los corredores de 100 metros que pues además de estar trotando, además de hacer estiramiento y demás, pues pasan corriendo 100 metros una y otra y otra y otra y otra vez. Los que saltan la cuerda, etcétera, etcétera. Alguna alteración neurológica, puede ser por trabajo, puede ser por igual, por algún traumatismo, alguna alteración tanto del sistema nervioso central, puede ser del cerebro, puede ser del cerebelo, de la médula, etcétera, etcétera, o puede ser una alteración por dermatoma, es decir, algún nervio que pudiera estarse afectando, que pudiera estarse aplastando, pues ahí también vamos a tener una complicación. Otra de las causas, pues tenemos la parte hereditaria. Ajá. Saber si alguno de mis familiares, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, maternos, paternos, mis papás, mis hijos, mis hermanos, pudieran haber tenido algún tema similar al que yo pudiera presentar como paciente. Bueno, pues también lo podemos tomar en cuenta. También encontramos casos donde ni por Chana ni por Juana encontramos qué está pasando, por qué pasó. Entonces llamamos un caso idiopático, es decir, que no hay una causa conocida. Ajá. Que apareció a lo mejor de la nada. O que en su defecto, aún explorándolo, aún valorándolo con pruebas de imagen, con exploración física, con pruebas y demás, no me da un resultado del por qué está pasando. Ajá. Entonces no se asusten si en algún momento no descubren el por qué está pasando, por ejemplo, un dolor de espalda, un dolor lumbar, si no hay hernia, si no hay complicación neurológica, si no hay contracturas, no se apuren si no le encuentran el por qué. Ajá. Siempre va a haber un por qué. Nunca nos vamos a quedar con, ay, pues es que no hay origen, es idiopático. No, eso es una salida muy fácil y muy cobarde. Siempre hay que explorar más allá de la estructura dolorosa. Eso siempre ténganlo muy en cuenta, ¿ok? Si no exploran más allá, olvídense que van a encontrar la causa. ¿Estamos? Pero si de repente apareció un malestar que no estaba y que nunca había pasado, bueno, entonces ahí sí podríamos decir que es idiopático. Ajá. Siempre y cuando ya lo hayamos explorado, hecho pruebas y demás, y no haya salido nada. Entre otras causas, ¿ok? Pueden ser cuestiones prenatales, ajá. Es decir, desde el nacimiento, desde el tema de gestación, en temas de parto. Puede ser por violencia intrafamiliar, por ejemplo, bullying. Puede ser cualquier situación que ustedes piensen. Y dentro de los efectos, pues vamos a tener, o consecuencias, como lo quieran ver, de enervaciones, es decir, que ya un nervio ya no trabaje, haya muerto literalmente ese nervio, o esté a punto de morir ese nervio. Entonces, pues es lo que normalmente vemos con pacientes parapléjicos, con pacientes que ya no mueven un segmento, etcétera, etcétera. Alteración musculoesquelética, como contracturas, atrofias musculares, pérdidas o aumentos de tono muscular,
etcétera, etcétera. Adherencias de los tejidos blandos, es decir, que algún tejido como por ejemplo un ligamento, la piel, los músculos, de repente se empiezan como a arrugar, literal, como a pegar entre sí. Esa es una adherencia. Una fibrosis, que también la podemos catalogar ahí. Una reestructuración esquelética, que es la parte postural, que es cuando empezamos a ver que nuestra postura se corrige después de una lesión. Y cuando no nos tratamos esas reestructuraciones esqueléticas, entonces ¿qué aparece? Pues las deformidades. Pero hay algunas deformidades en las que nosotros no podemos hacer nada. Por ejemplo, en artritis reumatoide. Cuando los nódulos inflamatorios comienzan a salir, pues la deformidad del hueso es prácticamente darla por hecha. La quiro, la osteopatía y la parte de fisioterapia, buscamos justamente que estos y más efectos o se quiten o de plano disminuzcan su velocidad de aparición. ¿Ok? A lo mejor podríamos quitarlos, pero a lo mejor y no. Entonces tampoco se desanimen o estén mal cuando de plano ven un paciente con artritis que digan, chin, no lo pude curar. Pues no, hay enfermedades que no se pueden curar. Hay enfermedades que no podemos nosotros estar tratando por siempre. Solamente son cuidados de tipo paliativo. ¿Ok? Justamente dentro de estas causas y dentro de estas consecuencias encontramos un tema importante que se maneja dentro de toda el área de medicina, que es la línea de vida. La línea de vida se refiere al periodo de activación y tratamiento de una patología, es decir, desde el momento en que empiezo a manifestar signos y síntomas hasta que me empiezo a tratar e inclusive hasta que yo pueda recibir un alta o que de plano el procedimiento sea invasivo, pues decir cuántas veces por año o cada cuántos meses puedo recibir este procedimiento. Este concepto es uno de los requerimientos para adaptar las terapias fisioquiroprácticas, ¿ok? Ya que a partir de la lesión pues se inicia tanto pronósticos de tiempo, de atención, como qué tipo de tratamiento va a necesitar mi paciente y para qué. Por ello, necesito antes de cualquier cosa, antes de crear cualquier tratamiento y determinar tiempos, mis objetivos. Si yo sé que puedo lograr mis objetivos, entonces me planteo tiempos, me planteo un pronóstico, me planteo un tratamiento. Si yo veo que no creo cumplir los objetivos que yo quiero, entonces me reservo el pronóstico y el tratamiento intenta hacer variaciones. No voy a decir que vamos a jugar con los tratamientos porque va a ser muy complicado, pero sí vamos a buscar distintas maneras de ayudar a mi paciente. Para que tampoco se dé por vencido. Porque hay patologías que luego son autoinmunes o que de plano son patologías que no se pueden quitar. Entonces ya después de mucho tiempo, pues mi paciente se aburre, dice ya no quiero nada, déjame así, dime qué ejercicios hago y me voy. No, hay que buscar que mi paciente se interese por su salud, que no se dé por vencido, ¿ok? Si hablamos del área quiropráctica o de la quiro, el ajuste se recomienda o está recomendado hacerlo entre 4 a 6 sesiones en un periodo de 12 meses. ¿Por qué? Porque muchos de los ajustes de quiro que se hacen son muy extremistas, es decir, son muy fuertes. Entonces, para que el cuerpo como tal pueda relajarse, necesitamos un tiempo de espacio importante. No podemos hacerlo más de 4 a 6 sesiones si vamos a hablar de temas de crepitación, es decir, que escuchemos siempre un crack a nivel óseo. Si es eso, no podemos hacerlo tanto tiempo, porque entonces empezamos a desgastar cartílago, periósteo y sobre todo estructura ósea, y entonces dejamos expuesta a la zona
pues orgánica o el sistema nervioso. Pero si son manipulaciones o son temas miotensivos indirectos o son ajustes un poquito más relax, bueno, en 12 meses tendríamos que tener al menos el triple de sesiones, es decir, pueden ser de 15 a 20 sesiones, siempre y cuando no sean ajustes muy fuertes que de plano nos pueden dejar resentidos y tengamos que tomar fármaco. ¿Okay? Lo mismo pasa con aquellas terapias como por ejemplo las terapias de ozono, las de cavitación, terapias con sauna, terapias con sempulches, terapias inclusive hasta con, ¿cómo se llama esto? Las camas de bronceado. Ajá. Siempre hay que darles un cierto límite de sesiones. En cuanto a fisio y en cuanto a osteopatía, pues no hay tanto problema, porque nosotros manejamos temas que no son tan fuertes. Además de las partes de quiro, nosotros manejamos otras alternativas de tratamiento. Entonces, imagínense, es un poquito pues, menos complicado. ¿Estamos? Ahora, este tratamiento debe darse al menos dentro de la fase 1 y la fase 2 de la inflamación, ¿ok? Es decir, esto lo vamos a ver más adelante, pero nuestro periodo de inflamación tiene 3 fases. Por tanto, vamos a buscar que mientras esté dentro del periodo de inflamación, podríamos hacer alguna práctica quiropráctica, algún tema manual. ¿Ok? O fisioquiropráctico, aunar las dos ramas. ¿Estamos? Ustedes lo decidirán. Ajá. Pero debemos como tal no solamente corregir la patología o la postura que me haya producido esa patología, sino también aliviar a mi paciente en cuanto a dolor, en cuanto a demás y sobre todo buscar que su biomecánica sea la más correcta. Ajá. Porque la postura sí, la voy a manejar, pero hacer sus actividades diarias posterior a un tratamiento quiropráctico donde requirió ajustes muy fuertes y muy penetrantes, híjole, es un poquito más complicado. Ajá. Entonces, siempre tenemos que buscar, si vamos a manejar quiro, algo alterno para poder calmarle el dolor. Ajá. Y y bueno, creo que eso sería todo con respecto a la parte de quiro, pero importante, conocer qué tipo de patologías podemos estar tratando. Ajá. Artritis, lumbalgias, ciáticas, fibromialgias, escoliosis, degeneraciones de disco, por ejemplo, alguna hernia de disco, alguna protusión del disco, inflamaciones de esta, entre otras. Hay que hacer todo un procedimiento quiropráctico. Si hablamos justamente de la parte quiropráctica, que es una anamnesis, ajá, tenemos que explorar las zonas a tratar, establecer objetivos específicos para el paciente, qué técnicas vamos a utilizar con el paciente, no hacerlo más de 4 a 6 veces por todo un año, ya vimos el por qué, ya vimos las situaciones del por cuál no se debería de hacer, y recordemos que la quiro pues es un tanto invasiva. Ajá. Al igual que acupuntura, punción seca, método Gavilán, infiltraciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Nuestra higiene postural la vamos a empezar a trabajar desde el momento en que nosotros empezamos a hacer tratamientos fisioquiroprácticos. ¿Ok? Desde empezar a analizar su postura, desde que llega con nosotros. Ese es desde ver cómo es su postura ante el dolor, hasta verlo al final, cuando ya sea un hombre o una mujer todo erguido, erguida, sin dificultad para caminar, para cargar, para estar de pie, para todo. ¿Ok? La higiene postural consiste en mantener una postura correcta mientras hacemos actividades normales de nuestra vida diaria o actividades realizadas en horas laborales o en horas de trabajo, para evitar lesiones, malos hábitos posturales, evitar estrés y evitar como tal que si yo ya me lesioné, pueda volverme a lesionar de lo mismo, pero al doble o al triple. Ajá. Hay muchos ejercicios de higiene postural
pero lo que nos interesa a nosotros en estos momentos es conocer las diferentes posturas. Más adelante ustedes se van a plantear distintas posturas, distintas higienes, etcétera, etcétera. ¿Okay? Mientras tanto, ustedes solamente se van a plantear la parte postural. Podemos trabajar esta parte de la postura por medio de estiramientos, ejercicios, técnicas como por ejemplo Jacobson, Feldenkrais, Williams, Mackenzie, método de cadenas musculares de Busquets, por ejemplo, las técnicas de Newrak, que si no han visto las técnicas de Newrak, pues echen un vistazo ahí en internet, son buenísimas. Reeducaciones de marcha, ergonomía, es decir, mediciones del espacio de trabajo, del área de trabajo y mediciones de mi paciente, mediciones específicas como los volúmenes del brazo, del antebrazo, el ancho de los hombros, la altura de la cadera con respecto a la silla, la altura de los antebrazos, etcétera, etcétera. Ajá. También podemos trabajar por medio de temas estáticos, por ejemplo, mantenerlo de pie y ver en qué momento termina la postura que tiene, en qué momento la modifica, no sé, hacerlo de muchas formas, ¿ok? Inclusive dentro del tema de hidroterapia podemos trabajar temas posturales dentro del agua, muchas cosas podemos hacer, muchachos. La quiro está indicada para dolores lumbares o de espalda, dolor de cabeza o cefaleas, hernias de disco, ciática, dolor en cuello, dolor muscular, tensiones musculares o contracturas, desviaciones posturales, dolor articular, problemas de movilidad, casi prácticamente lo que nosotros hacemos, pero ellos iban un poco más específico a la parte neuromusculoesquelética. Está contraindicado en temas osteoporosis, porque podemos fracturar un hueso si hacemos una mala, un mal ajuste, una mala manipulación. Enfermedades venéreas, que aunque no es como tal una contraindicación absoluta, sí hay que tener mucha precaución, ¿ok? Si es un VIH, un VPH, si es una sífilis, una cándida, hay que tener mucha precaución, nuestras medidas sanitarias y demás. En quemaduras no podemos, y más si se le implantó un injerto o algo por el estilo. Quimios y radioterapias, mientras estemos dentro de ese proceso no podemos hacer ninguna otra manipulación que pueda afectar al cuerpo. Fracturas o heridas abiertas, bypass o marcapasos, osteomelitis, que es una inflamación de la zona pues bueno, de donde viene la médula ósea, no podemos hacer absolutamente nada porque el hueso está inflamado y entonces podemos llegar a fracturarlo o podemos llegar a lesionar el doble. Cáncer o tumores, sean benignos, sean malignos, eso no importa. Ahora, importante es que cáncer y tumores tampoco es como una contraindicación absoluta, pero sí es muy importante que tengan precauciones o que de plano no las vayan a hacer. Busquen otro tipo de técnica manual, por ejemplo, los masajes, ¿ok? Las movilizaciones, eso sí lo podrían hacer. Trastornos metabólicos, por ejemplo, anorexia, bulimia, inclusive vamos a poner aquí, aunque es un tema de cáncer, pues los temas de leucemia, que también puede ser por un proceso metabólico, obesidad y sobrepeso, pues les va a ser muy complicado. Entonces, aquí sí pueden decir que puede ser absoluto o relativa, dependiendo ustedes cómo lo vean. Eventos vasculares cerebrales y secuelas. Esto es una contraindicación absoluta hasta que mi paciente no tenga ninguna otra dificultad para poder realizar sus actividades. Es decir,
cuando ya esté dado de alta. Ajá. ¿Podrá quedar algunas secuelas de movimiento? Sí. Pero cuando está dentro de la patología o dentro de la instancia de patología o tuvo secuelas motoras, hay que tener mucho cuidado en qué tipo de ajustes o manipulaciones van a hacer. ¿Estamos? Hemiplegias, parálisis de un solo lado del cuerpo. Ajá. Lo mismo, conocer si hay algún tipo de manifestación que no nos permita hacer ninguna movilización, pues no la hacemos. ¿Ok? Hay que buscar otros métodos, movilizaciones, método Bobat, Cabat, Doman de Lacato, o sea, ya más temas neurológicos, no tanto ajustes. Lesiones de la médula espinal, lesiones medulares, una patología muy importante, muy difícil de tratar, y que muchas de las ocasiones no tienen ningún resultado, ningún tratamiento óptimo, ningún pronóstico, perdón. En niños, eso está contraindicado absolutamente, no pueden ajustar a niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen tanto hormonas como el famoso cartílago de crecimiento, que si ustedes rompen cartílago por hacer un mal movimiento, van a fregar al niño. Ajá. No pueden hacer nada manual, a menos que sea dentro del nacimiento, de los primeros días de nacimiento, y vayan a corregir algún tema, por ejemplo, de displasias de cadera, luxaciones de cadera y demás. Pero de ahí en fuera, nada de hacerle manipulación ni manita de puerco, nada al niño, ¿ok? Lumbociatalgia, si de plano no hay una hernia discal o no hay una microhernia, adelante. Pero si lo hay o ya hay indicios de falta de espacio entre vértebra y vértebra, ni lo sueñen, ¿ok? Infiltraciones, está contraindicado por el procedimiento que se hace, nada más. Temas posquirúrgicos, por si puede llegarse a abrir la herida o por si pueden llegar a romper algo que ya se cosió dentro, pues obviamente no lo van a poder hacer. ¿Estamos? Entonces, sí tiene muchas contraindicaciones. Nosotros también como terapeutas, como fisios, también tenemos contraindicaciones en algunos aspectos, pero siempre buscamos una manera más alternativa de poder en este medio, pues de ayudar a la gente. De poder decirle a la gente, pues mira, a lo mejor no puedo hacer esto y esto y esto. Pero podemos hacer estos ejercicios. O, puedes ponerte temas de calor, ¿no? Puedes ponerte una compresita, algo. O sea, siempre buscar la manera de ayudar, ¿ok? No digo que los quiros no lo hagan, pero el trabajo en conjunto entre un quiro, un fisio y hasta un osteópata siempre va a ser la mejor elección. Ajá. Si dominan fisio y quiro al mismo tiempo, pues tienen una amplia gama de esto, de rehabilitación, de tratamientos y demás. Entonces, pues digo, tampoco se cierren a que quiro es lo más complicado, lo más peligroso y demás. No, tiene cosas que también les sirven, que les pueden ayudar como un tratamiento un poco más funcional, pero sí deben tener mucho cuidado porque quiro sí es un poco más intenso, más invasivo, sobre todo un poco más doloroso. ¿Estamos? Ustedes lo van a ver después cuando vean ajustes, pero bueno, yo no les voy a adelantar ahora sí que nada, solamente es la explicación de la exploración, historia y demás. Si tienen alguna duda, muchachos, algo que quieran como preguntarme y demás, adelante. Voy a estar contestando WhatsApp y demás. Recuerden, este domingo 20 no hay clases, porque así lo marca el calendario. Y el 27, pues las personas que se quieran inscribir, adelante, pueden inscribirse a o bueno, más bien las personas que quieren escuchar lo que sería creo que es la segunda parte del curso que voy a tomar, con todo gusto, pueden tomarlo conmigo, nada más me avisan y ya, ¿vale? Que estén bien, muchachos, cuídense, les mando un abrazo, un besote, pórtense mal
y nos vemos hasta regresando de Semana Santa, ¿vale? Cuídense.